La noche eterna, un vasto océano cósmico. ¿Quién nos ha estremecido alguna vez al levantar la mirada hacia las estrellas? Cuando miramos al cielo, en una noche realmente oscura, apenas llegamos a observar un par de miles de estrellas, algo verdaderamente insignificante para lo que hay tan solo en nuestra galaxia, la Vía Láctea. Imaginad una playa cualquiera. Agachaos y coged un buen puñado de arena. Ahora tratar de contar todos los granos de arena que tenéis en vuestra mano. Difícil, ¿verdad? Pues en el universo hay tantos planetas como granos de arena en todas las playas de la Tierra juntas. Y esto no lo digo yo, esto lo dijo el gran Carl Sagan en su inolvidable programa Cosmos. Buenas noches y bienvenidos a un nuevo programa de Acertijos en la Oscuridad. Esta noche vamos a tratar la paradoja de Fermi. Y bueno, como hemos visto, existen infinidad de mundos ahí fuera. Y la pregunta es, ¿qué probabilidad habría de que esos mundos tuvieran vida inteligente como la que tenemos aquí? Parece bastante improbable que seamos una rareza única, ¿no? Y sin embargo, pues tampoco es que hayamos recibido noticias de que no estemos solos. Ninguna señal ni ninguna prueba fehaciente o sólida de que haya alguien más ahí fuera. Entonces, justamente de esto trata la paradoja de Fermi, ¿no? Si la vida es tan abundante, ¿por qué no tenemos señales de nadie? Entonces, bueno, si recurrimos a las matemáticas, diríamos que en la galaxia existen entre 100.000 y 400.000 millones de estrellas, y en el universo entre 100.000 y 400.000 millones de galaxias. Si buscamos, digamos, un número intermedio de estrellas en nuestra galaxia, digamos 200.000 millones, y recurrimos también a la probabilidad, vamos a buscar un número bastante conservador de un 1% de probabilidades de que esas estrellas sean parecidas a nuestro Sol. En realidad esto no es así porque se sabe que probablemente entre un 5 y un 20% de las estrellas de nuestra galaxia sean parecidas a nuestro Sol. Pero da igual, nosotros vamos a buscar un 1%. Bueno, pues esto sería 2.000 millones de estrellas en nuestra galaxia que serían idénticas que nuestro Sol. Bueno, pero vamos más allá. Digamos que en esos sistemas solares hipotéticos vamos a buscar planetas que fueran parecidos al de la Tierra. Es decir, planetas que estuvieran en una zona habitable, que tuvieran su atmósfera, una temperatura adecuada para que la vida prospere. Entonces, digamos que solamente serían un 1%. El 1% de 2.000 millones son 20 millones de planetas gemelos a la Tierra solamente en nuestra galaxia. Y le damos una vuelta de tuerca más. Digamos que de esos planetas solamente el 1%, pues por las razones del azar, ha logrado desarrollar una vida que además con el tiempo ha evolucionado y se ha convertido en una vida inteligente. Bueno, por los números no engañan y entonces estaríamos hablando de 200.000 civilizaciones como la nuestra, capaces de, digamos, enviar sondas al espacio, enviar señales electromagnéticas y todo este tipo de cosas que hacemos nosotros solamente en nuestra galaxia. Parecen bastantes, ¿verdad? Y sin embargo, no tenemos constancia de que exista ninguna de ellas. Y aquí viene la gran pregunta, ¿dónde está todo el mundo? Bueno, pues esta pregunta se la hizo hace bastante tiempo una persona que se llamaba Enrico Fermi. Enrico Fermi fue un físico italiano que emigró a América y trabajó allí en la década de los 40 y los 50 y fue galardonado con el premio Nobel por su teoría sobre el origen de las partículas de alta intensidad que bombardean la Tierra. Aparte de esto, fue el creador del primer reactor nuclear, que fue en Chicago. Tiene a su nombre un elemento de la tabla periódica, el fermio, y además también tiene a su nombre un cráter de la Luna y un radiotelescopio de rayos gamma. Llevaba toda la vida dedicándose a esto y que una vez en los años 50, pues digamos que él estaba trabajando en Los Álamos, en Texas, y mientras comía con sus colegas, pues de repente se hizo la pregunta, ¿dónde está todo el mundo? Enseguida supieron todos de qué estaba hablando y enseguida supieron también que esa pregunta no tenía fácil respuesta. Y aquí es donde entra la paradoja de Fermi, y es que durante todos estos años pues mucha gente ha intentado responder a esta gran pregunta, ¿no? De si la vida es tan abundante, ¿por qué no tenemos ninguna prueba de que exista? Y bueno, hay más de 80 respuestas diferentes. Yo he recolectado algunas de las que más me han gustado y vamos a empezar con ellas. 1.
Ya han estado aquí, pero fue hace mucho tiempo. Imaginemos una civilización súper avanzada. Hace muchísimos años llegó a la Tierra y encontramos dos opciones. Una, el hombre no existía aún como tal. Entonces, digamos que esa civilización súper avanzada, en su viaje interestelar, llegó hasta este sistema solar, se acercó a la Tierra y estuvo un poco, pues durante un tiempo, estudiando, digamos, los valores biológicos de este planeta, en la que podían haber, por ejemplo, los dinosaurios o vida a nivel celular, y sobre todo la actividad geológica de este planeta. Estuvieron tomando datos que para ellos tenían un interés científico muy elevado, pero fuera de eso no había nada más, y cuando se cansaron se fueron. Esto podría ser una opción, ¿no? Que ellos pensaron que igual aquí pues no se iba a desarrollar la vida o iba a pasar dentro de miles y miles de años, con lo cual pues tampoco les interesaba demasiado. Simplemente interés geológico y biológico. Otra opción que sería, pues que ya estuvieron aquí, los humanos ya caminábamos sobre la Tierra, pero éramos tan primitivos o carecíamos de cualquier tipo de tecnología que no entendíamos lo que eran. Y entonces, ¿qué ocurrió? Pues que seguramente los interpretábamos como algo así parecido a los ángeles, dioses, y de ahí podrían venir, por ejemplo, pues algunas historias, ¿no? Pues, de muchas religiones, de encuentros con seres venidos del cielo. Evidentemente, una persona que nunca ha visto un avión volar no va a saber interpretar lo que es una nave espacial. Va a pensar que viaja en una nube o que es un ángel celestial o cosas de este tipo. Hay que ponerse siempre, digamos, en el punto de partida de la persona que tuvo la experiencia. Entonces, digamos que si una civilización súper avanzada hubiera estado en la Tierra, hubiera podido dejar algún tipo de rastro, ¿no? Que nosotros seríamos capaces de encontrarlo hoy en día. Entonces aquí se ve otra vez dos posibilidades. Una, si hubieran dejado algo físico para que nosotros el día de mañana lo encontremos y sepamos que estuvieron aquí, bueno, ¿esto sería posible? Pues es bastante improbable. Y os voy a decir por qué. La Tierra tiene una actividad enorme, con lo cual terremotos, incendios, volcanes, cambios climáticos, lluvia, nieve, vientos, todo tipo de fenómenos meteorológicos hubieran hecho que seguramente en 100.000 años, 300.000 años, 1.000.000 de años, me da igual, cualquier rastro que estuvieran aquí hubiera desaparecido. Estuviera enterrado en las capas internas de la Tierra, con lo cual seríamos incapaces de encontrarlo. Pero sí que existe otra posibilidad, y es que imaginemos que ellos llegaron aquí con sus naves y digamos que fueran reactores nucleares. Entonces los reactores nucleares utilizan el plutonio y sí que podríamos encontrar trazas de plutonio en capas internas de la Tierra, ¿no? Y esto sería súper interesante porque es que el plutonio no se encuentra de forma natural en la Tierra, sino que es un material más bien artificial. Con lo cual, si imaginemos que excavamos y encontráramos plutonio pues en una capa de la Tierra de hace 5.000 años, pues seguramente sería una prueba muy sólida de que eso fue de una civilización anterior a la nuestra, ya sea terrestre o extraterrestre. Segunda hipótesis. Ya estuvieron aquí, pero nos observaban desde la Luna. Digamos que una civilización súper avanzada llegó hasta nosotros y nosotros ya caminábamos por la Tierra y éramos capaces incluso de mirar a la Luna y saber lo que era, pero ellos no querían inmiscuirse en nuestros asuntos. Entonces querían estudiarnos, pero sin involucrarse. ¿Qué podían hacer ellos? Pues podrían, por ejemplo, montar una base en la cara oculta de la Luna y desde allí tranquilamente estar observando pues nuestros actos durante mucho tiempo hasta que se cansaran. Y nosotros no tendríamos ni idea, porque de hecho la cara oculta de la Luna se llama así porque nunca la vemos. Y eso es porque se ha sincronizado la rotación de la Luna con lo que tarda en darle una vuelta a la Tierra, que se llama acoplamiento de marea, y por eso nunca vemos esa parte. Entonces, creo que fue hasta los años 60 más o menos, o los años 70, que los rusos, digamos que volaron por primera vez en órbita alrededor de la Luna y vieron por primera vez esa cara oculta de la Luna, que se vio que no había nada tampoco. Y los chinos hace poco pues también se sabe que han mandado allí un robot
y está allí pues en la cara oculta de la Luna, pues viendo qué minerales hay y bueno, que nos hayan dicho pues tampoco han encontrado nada. También podría ser que no utilizaran nuestro satélite como base de operaciones, sino que simplemente se quedaran en óptica. Y imaginar que nosotros, por ejemplo, vivíamos en la Edad Media o en la época de los romanos, que nuestra tecnología era mínima, ¿no? Y ellos estuvieron en órbita, pues observando, estudiándonos y un poco pues viendo eso todo lo que hacíamos. También se podían haber situado en un cinturón de asteroides, con lo cual estarían a una distancia más o menos prudente para que nosotros no tuviéramos constancia de ellos. Ellos estarían también obteniendo toda la energía que necesitan de nuestro Sol, nos hubieran estudiado durante un tiempo y después simplemente se hubieran marchado. 3. Panspermia dirigida. Esto lo que nos dice es que civilizaciones súper avanzadas se enviarían en el universo de semillas con su propio material genético. Estas semillas viajarían en meteoritos, surcando el universo en busca de planetas donde poder prosperar. ¿Esto por qué lo harían? Pues esto lo harían un poco para perpetuar su especie, porque a lo mejor podría ocurrir que su estrella estuviera a punto de desaparecer, por si ocurre un cataclismo en su propio planeta. Entonces, de alguna manera, se garantizaría la supervivencia de sus genes. Claro, ¿esto qué es lo que ocurre? Pues que sus descendientes no conocerían su origen y vivirían ajenos a cuáles son sus raíces, pero aún así llevarían su material genético. Y esto podría ser perfectamente que nosotros los humanos provengamos de una de estas semillas que viajó en un meteorito de una civilización muy antigua y muy lejana que ya ni siquiera existe. Esto es más que ciencia ficción porque se ha descubierto recientemente, pues sobre todo en las sondas Viking que viajaron a Marte o en muchas sondas que han viajado a la Luna, que bacterias que iban desde la Tierra porque el material estaba contaminado han sobrevivido al viaje de ida y al de vuelta. Claro, esto significa que unas bacterias perfectamente podían sobrevivir a un viaje intergaláctico impregnando de alguna manera en esos meteoritos hasta que encontrar un planeta donde encontrar las condiciones para prosperar. Es más, se ha discutido mucho en los últimos años sobre el propio origen de la vida en la Tierra, algo que por el momento se desconoce. Toda la vida se ha dicho que fue a raíz de un caldo de cultivo en las chimeneas que hay en las profundidades de los océanos, pero hay otra hipótesis que también está muy aceptada, que es que vinimos simplemente en un meteorito y la casualidad hizo que llegara a este planeta y encontrara las condiciones para evolucionar. Incluso se dice que ese meteorito provenía de la propia Marte, y es que no hay que olvidar que Marte hace unos cuantos miles de millones de años contenía océanos como los de la Tierra, y es por eso por lo que la NASA y los chinos están ahora mismo con nuevos robots explorando la superficie marciana en busca de esa vida, porque el que dé la noticia de esa vida en Marte básicamente es el que va a ganar la nueva carrera espacial, porque si hay vida en Marte significa que la vida sí que es algo abundante y puede estar en muchos otros sitios, porque no hay que olvidar que Marte es un planeta que está muerto. ¿Cómo podían hacer estas civilizaciones para mandar un mensaje a sus futuras generaciones de las cuales ellos no van a tener constancia, ¿no? Igual, el ADN sería una buena forma de dejar un mensaje que perdurara durante los años hasta que estos fueran capaces de leerlo. Y es que el ADN, a pesar de las mutaciones, digamos que si un genetista ahora mismo se pusiera a estudiarlo y viera una cadena en la cual hubiera algo que fuera artificial o un mensaje, sería capaz de leerlo. Esto podría sucedernos en el futuro, porque puede ser que ahora mismo prácticamente toda la cadena de ADN esté resuelta, pero hayan cosas que nos hayan pasado y en el futuro alguien de repente se dé cuenta que hay un mensaje cifrado. 4. La tesis del zoológico. Pues al igual que los seres humanos somos capaces de manipular el entorno natural en el que nos encontramos a nuestro antojo, creando reservas, parques nacionales, zoológicos, etc., pues una civilización más avanzada que la nuestra sería capaz de hacer lo propio, pero a nivel planetario. Entonces, digamos que el planeta Tierra se encontraría una especie de reserva natural. Estas civilizaciones serían benévolas y tendrían la ley, digamos, de no intervenir. Entonces, ellos estarían esperando dos cosas. Una, que nosotros llegue un día que por nuestros propios medios alcancemos una tecnología tal que seamos capaces de detectarlos. Y otra, que sería que ellos van dando pequeñas pinceladas mostrándonos lo que ellos quieren para que nosotros poco a poco vayamos asimilando la idea de que es muy probable que no estemos solos en el universo.
Claro, esto haría que el día que ellos nos hagan la gran revelación, pues nosotros prácticamente lo tengamos ya medio asumido, aunque sea un shock muy grande. Claro, esto presenta un inconveniente y es que, por ejemplo, me pregunto si no podrían existir también otras civilizaciones las cuales fueran más inmaduras y al igual que un niño mete las manos por dentro de los barrotes del gorila con el peligro que esto contrae, pues ellos se nos aparecieran, ¿no? Y explicaría un poco pues el que mucha gente haya tenido pues encuentros o avistamientos o luces extrañas que serían civilizaciones que se dejan ver. Entonces, aquí habría que ver un poco las civilizaciones que existen o deberían existir en el universo, porque recordemos que este tiene una antigüedad de 13.800 millones de años desde sus inicios y que la Tierra solo tiene 4.500 millones de años y que los seres humanos, además, existimos desde los últimos 200 o 300.000 años. Con lo cual, como vemos aquí en la imagen, pues imaginemos un planeta hipotético, vamos a llamarlo planeta A, que tiene 6.000 años de antigüedad. Pues este planeta ahora mismo nos tendría una ventaja temporal de 1.500 millones de años de evolución. O sea, imaginar lo que esto supone a la hora de la tecnología que podrían tener. Es que sería algo totalmente inimaginable. Y esto es así porque pensar que ellos hace 1.500 millones de años estarían en el 2021 nuestro de ahora. Entonces, si nosotros ahora mismo somos incapaces de imaginar cómo sería la humanidad en el año 3000 y ni siquiera en el año 2100, pues imaginar 1.500 millones de años más. Es que es algo que realmente, si nosotros tuviéramos contacto con esa civilización, básicamente serían algo lo más parecido a los dioses, ¿no? 5. Vivimos en una simulación. Bueno, esto es algo que se ha dicho mucho en los últimos años, de si nuestra realidad era tal o simplemente se trataba de una simulación hecha por ordenador. Y es que esta hipótesis lo que viene a decirnos es que una civilización más adelantada a la nuestra, digamos que se las apañaría de manera tal que nosotros no fuéramos capaces de ver lo que ocurre más allá de nuestras fronteras, ¿no? Entonces ellos simplemente pondrían como un velo y nosotros no veríamos lo que sucede más allá, con lo cual a nuestro alrededor estaría pasando de todo, un montón de contactos entre civilizaciones distintas, pero nosotros no seríamos capaces de verlo. Esto un poco, no sé yo, ¿cuál sería la intención, ¿no?, de esta civilización? Pues, claro, si son civilizaciones muchísimo más avanzadas a la nuestra, pues es difícil pensar qué se le pasaría por sus cabezas, pero... 6. Vivimos en una zona remota. Esta es una de las teorías que más me gustan y lo que viene a decirnos, y es que lo podéis ver aquí en esta imagen, nuestro sistema solar, en nuestra galaxia, ocupa una zona bastante alejada de lo que es el centro, ¿no? Entonces esta teoría viene a decirnos básicamente que nosotros viviríamos en una zona muy remota de nuestra galaxia, digamos que en el centro de la galaxia estaría todo el meollo donde se encuentran pues el 90% de las civilizaciones con su historia, con sus guerras, sus alianzas, su comercio, y nosotros vivimos tan alejados que digamos que no nos enteramos de nada. Aquí esto es una zona de poco interés y ellos tampoco vienen demasiado por aquí. Entonces, esto un poco la analogía que me gusta hacer a mí es como si en el año cero, pues digamos que un pueblo inuit del norte de Alaska viviera completamente ajeno a lo que vive Europa en la época de los romanos, pero no quiere decir que Europa no exista. Lo que pasa es que los inuit del norte de Alaska del año cero no tienen ni idea de Europa, pero en esos momentos el Imperio Romano, pues digamos que es la cuna de la civilización de Occidente, ¿no? 7. Las distancias son demasiado grandes. Imaginemos que por mucho que avanzara la tecnología, no fuéramos capaces nunca, ni siquiera, de alcanzar la velocidad de la luz. Ya no hablamos de atravesar agujeros de gusano, ni cosas así que parece más ciencia ficción, sino que simplemente en el año 3000, en el año 10.000, me da igual, es imposible alcanzar la velocidad de la luz. Claro, ¿esto qué significaría? Pues que realmente las distancias en el universo son tan enormes que sería imposible ni siquiera pensar en viajar a otros puntos más alejados, allá de 100 años luz, por ejemplo, ¿no? Entonces, esto significaría que todas las civilizaciones vivirían en pequeñas islas aisladas unas de otras y que no existía la posibilidad de que nos encontremos nunca. Viviríamos como en burbujas. Y esto, bueno, no hay nada mejor que poner las cosas en perspectiva. En 1977, la NASA envió al espacio la sonda Voyager 1 en su viaje más largo jamás imaginado,
hacia los confines de nuestro sistema solar. En estos momentos se encuentra a 18.000 millones de años luz de la Tierra, es decir, a 125 veces la distancia que hay entre la Tierra y el Sol. Y ahora mismo lo que está haciendo es abandonar nuestro sistema solar. Esta sonda viaja hacia nuestra estrella más cercana, que es Alpha Centauri, que se encuentra a 4,3 años luz, y la alcanzará nada más y nada menos que dentro de 40.000 años. Solamente pensar en viajar a 50 años luz, 1000 años luz o millones de años luz, que son distancias, vamos, pero de las más estándares que podemos encontrar en el universo. Entonces, ¿qué es lo que ocurriría? Pues que los viajes de este tipo serían del todo imposibles. Pero es que, aún así, imaginemos que llegamos un día y que encontramos la forma de viajar a la velocidad de la luz, es decir, a 300.000 kilómetros por segundo. Esto sería pues todo un hallazgo, cambiaría la historia para siempre y, por ejemplo, llegaríamos a la Luna en 8 segundos, al Sol en unos pocos minutos y a esta estrella, por ejemplo, que es Alpha Centauri, en 4 años, ¿vale? Entonces, imaginando que esto fuera posible, una tripulación que viajara hasta nuestra estrella más cercana, donde por cierto se ha encontrado un exoplaneta que es gemelo a la Tierra, con probabilidades de albergar vida por sus condiciones, de zona habitable, etc., pues una tripulación viajará hasta allí, tardaría 4 años en llegar, estaría allí tomando mediciones, etcétera, y después otros 4 años para volver. Sería una tripulación que prácticamente pues daría su vida por este viaje, ¿no? Entonces, la estrella más cercana, pero es que conforme nos vamos alejando en el espacio, viajar a otros lugares como 30 años luz, 100 años luz o 1000 años luz, evidentemente se escapa a las posibilidades humanas. Entonces aquí la única posibilidad que habría serían dos. Una nave generacional en la cual viajan una tripulación y su descendencia, después de 500 años o 100.000 años, serían los que llegan al lugar, que esto pues me presenta varias dudas, ¿no? Como por ejemplo, ¿cómo lo harían para que esta descendencia no sufriera pues de los problemas típicos, por ejemplo, de la endogamia? Porque a lo mejor pueden viajar 50 personas, imaginemos que pueden viajar 1000, pero al final es una comunidad muy reducida y al final acaban siendo todos hermanos de todos y entonces pues a nivel genético pues esto es un lío, ¿no? Aunque imagino que la ciencia también tendría la forma de resolver esto. Pero bueno, y la otra opción es una teoría que habla de la dilación temporal, y es que según dice esto, conforme nos acercamos a la velocidad de la luz, el tiempo se ralentiza. Es decir, el reloj del astronauta que viajara en una nave a velocidades cercanas a la luz cada vez marcaría los segundos más despacio. Y para ese viajero, un trayecto, pues a lo mejor de llegar hasta Alpha Centauri, que son 4 años, para él sería apenas unos días. Con lo cual, él no perdería toda su vida en ese viaje y cuando volviera a la Tierra sí que contaría su aventura a una generación diferente a la que le vio partir, porque en la Tierra sí que ha transcurrido el tiempo de manera normal. 8. La teoría de la percolación. Imaginemos que un día somos capaces de abandonar la Tierra e ir a buscar colonias a planetas cercanos. Claro, aquí la lógica nos dice es que trataríamos de buscar primero los lugares más cerca que tenemos, ¿no? Hemos hablado anteriormente de Alpha Centauri con su planeta Próxima b, que sería un buen candidato a 4 años luz, una distancia pues bastante aceptable. Y, por ejemplo, otro ejemplo sería Tau Ceti, que está a 12 años luz. Estas colonias, después de mucho tiempo también les gustaría abandonar sus respectivos planetas y viajar a sus estrellas más cercanas. Y esto se haría así sucesivamente y se iría ramificando por toda la galaxia, ¿no? Entonces, una explicación por la que puede ser que no hayamos recibido aún la visita de nadie podría ser que no les haya dado tiempo a esas civilizaciones a llegar hasta nosotros todavía, porque es un proceso muy lento de muchos miles de años, y luego puede haber también civilizaciones que no quieran expandirse más allá y acaban desapareciendo, y otras que se expandan en otras direcciones. Pero también podría ocurrir que nosotros vivamos en una zona de vacío en la cual las civilizaciones que nos rodean, digamos, que no les fuera fácil llegar hasta nosotros y toman otros caminos. Y esto es bastante probable porque hay que tener en cuenta que a 30 años luz de nosotros solamente encontramos 5 estrellas, con lo cual esto debe ser algo bastante común
y pues el que vivamos en una zona de no acceso sería posible. Y además también puede ocurrir que una civilización llegue hasta un callejón sin salida en el que esa estrella no tenga estrellas cercanas y simplemente se queden ahí. 9. El Sol no es una gran fuente de energía. Para una civilización muchísimo más avanzada que la nuestra, digamos que nuestro Sol podría ser no suficiente, ¿no? Imaginemos que esta civilización abandonó su planeta hace mucho y viajan a bordo de una nave generacional, se han convertido en nómadas, ya no viven en ningún sitio en concreto, sino que viajan a través del universo y lo que hacen es buscar estrellas con muchísima más energía que la nuestra, y llegan a ese sitio, obtienen la energía de esa estrella y tiempo antes de que esa estrella se muera, se mudan y se van a buscar otra estrella. Claro, este tipo de civilizaciones no buscaría una estrella como el Sol, que es una de tipo mediano, sino estrellas mucho más potentes, como son las de tipo cero. Entonces, esa podría ser una de las explicaciones por las cuales no han pasado por aquí. 10. El gran filtro. Bueno, el gran filtro es una de las que más miedo me da y básicamente nos viene a decir que quizás la vida no sea tan abundante como nos creemos y que toda la evolución de una civilización o de un planeta esté en entredicho por la llegada de un gran filtro. ¿Esto qué significa? Esto básicamente significa que llegaría un punto en el transcurso de evolución de cualquier civilización en las cuales se decidiría si se extinguen o si siguen adelante con su evolución. Aquí nos podríamos encontrar dos casos. Un caso es que el filtro ya lo hayamos pasado. Y esto podría ser perfectamente pues, el paso de las células procariotas a eucariotas, de organismos unicelulares a pluricelulares, una gran extinción como la que vivieron los dinosaurios o cosas de este tipo. Eso serían buenas noticias para nosotros, somos afortunados y básicamente tendríamos vía libre a convertirnos en una supercivilización dentro de unos cuantos milenios. Pero también podría darse el caso de que el gran filtro aún no lo hayamos pasado. Entonces aquí tendríamos serios problemas. ¿Y qué tipo de gran filtro podría ser? Pues por ejemplo, cuando una civilización llega a su adolescencia nuclear, puede ser que una guerra nuclear entre países que devaste la Tierra, pues digamos que acabe con la evolución de esa civilización para siempre, la erradique. Podría ser también una guerra bacteriológica o una guerra química, pero incluso podría ser el impacto de un meteorito o incluso un cambio climático o peor aún, la desaparición de su propia estrella y que no les haya dado tiempo a alcanzar la tecnología suficiente como para abandonar ese sistema solar y colonizar otros planetas. Ese tipo de civilizaciones digamos que encontraríais su fin y solamente unas pocas serían capaces de avanzar más hacia adelante. ¿Dónde estamos nosotros? Pues esperemos que el filtro ya lo hayamos pasado. 11. Envían señales pero no las hemos recibido. Bueno, cualquier civilización, según la tecnología que disponemos ahora mismo, nos hace creer que utilizarían ondas electromagnéticas para comunicarse. Estas son muy eficientes, primero porque viajan a la velocidad de la luz y segundo porque son capaces de alcanzar distancias intergalácticas. Las más conocidas son obviamente las ondas de radio. Nada mejor que poner las cosas en perspectiva para hacernos una idea del alcance de esto. ¿Hasta dónde han llegado nuestras ondas de radio? Bueno, pues Marconi hace poco más de 100 años lanzó su primer mensaje transatlántico y este pues ha viajado por el espacio y se encuentra ahora mismo a 100 años luz. Entonces a 100 años luz de la Tierra se encuentra TOI 700, que es una estrella la cual se ha descubierto recientemente que tiene un exoplaneta con un planeta parecido a la Tierra. Imaginemos que en ese planeta hay una civilización que recibe ahora mismo esa señal, la interpreta y nos contesta. El mensaje de vuelta tardaría otros 100 años en llegar, con lo cual aún no ha dado tiempo a que nosotros recibamos la respuesta de esa supuesta civilización, con lo cual tendríamos que esperar a un poco más. Bueno, este es el programa del SETI, que es una organización que se encarga de escuchar las ondas electromagnéticas que provienen del universo en busca de señales alienígenas. Aquí el SETI se encuentra con varios problemas, ya que no se sabe muy bien, por ejemplo, en qué frecuencia podrían emitir
y lo que han hecho es ir acotando esas frecuencias. Por ejemplo, han eliminado las frecuencias que son el ruido de fondo, las que pueden ser interferencias por polvo estelar y otro tipo de interferencias que digamos que dieran un ruido a esas señales. Lo que harían es eliminar ese tipo de ruido para tener una señal más clara. El 15 de agosto de 1977, el radiotelescopio Big Ear, que está en Ohio, estaba transmitiendo datos sobre este tipo de frecuencias y iban apuntando en una hoja, como veis aquí, números que van del 1 al 9, donde el 1 sería el ruido de fondo y todos los números superiores al 1 serían de una intensidad un poquito mayor. Y después irían las letras de la A a la Z, que serían de intensidad aún mucho mayor. Pues mientras escuchaban, empezó como un ruido de fondo que poco a poco se fue intensificando y llegó hasta la letra U. Claro, la persona que había encargada de transmitir estos datos se quedó tan impresionada que escribió en el margen de la hoja la palabra wow. Y es que esto era precisamente la pinta que debería tener un mensaje alienígena. Por desgracia, todos los intentos que se han hecho años más tarde por tratar de recuperar este mensaje enfocando hacia la misma estrella han sido en vano y no se han vuelto a escuchar nunca más. Pero claro, ¿qué ocurriría si una civilización muchísimo más avanzada que la nuestra hubiera dejado de utilizar las ondas electromagnéticas hace miles de años y tuvieran un mecanismo muchísimo más eficiente para comunicarse instantáneamente desde distancias intergalácticas? Imaginemos algo así como a nivel cuántico. Es como si nosotros ahora mismo tratáramos de acceder a internet con un walkie-talkie. Un walkie-talkie en la década de los 80 estaba genial para hablar con un compañero que tenía otro walkie-talkie, pero si ahora mismo lo intentáramos utilizar para hablar por un teléfono móvil o acceder a internet sería algo completamente inútil. Pues igual lo que nos ocurre es que estamos completamente rodeados todos los días de señales de otras civilizaciones muchísimo más avanzadas que las nuestras, pero somos incapaces de ni siquiera darnos cuenta de ello. 12. Existen civilizaciones predadoras. Bueno, esto es algo bastante polémico que se ha ido viendo en los últimos tiempos, y es que, por ejemplo, una civilización más avanzada que nosotros podría no solamente saber que no están solos en el universo, sino que además podrían saber que existen otras civilizaciones más avanzadas que son depredadoras y que están buscando planetas para explotarlos y someter a esas supuestas civilizaciones. Bueno, pues estas civilizaciones, evidentemente, teniendo eso, lo que harían es estar en silencio para no desvelar su localización. Claro, esto fue algo que dijo Stephen Hawking hace algunos años, que igual no era tan buena idea alardear a los cuatro vientos que no estábamos solos, porque igual si llega una civilización y de repente nos sorprende aquí, pues no sabemos lo que podía pasar. Y es que solamente hay que echar un vistazo a la propia historia del hombre para ver lo que le ocurría a la civilización que era descubierta por una civilización más avanzada. 13. No necesitan expandirse. A lo mejor una civilización más avanzada que la nuestra no tuviera la necesidad de expandirse más allá de su sistema solar porque ha encontrado, digamos, la confortabilidad en su estrella, de la cual es capaz de obtener todos los recursos que necesita. Es más, podría ser también que hubieran trascendido de tal manera que esa civilización ya no dependiera del mundo físico, sino que viviera en una especie de mundo virtual en la cual todo le satisface y todo es perfecto, e incluso el mundo físico, digamos, que le causara cierto tipo de rechazo. Se lo verían como algo medieval o primitivo, ¿no? Entonces, digamos que serían como una especie de seres de luz con una conciencia que sería como... es que no sabría ni cómo explicarlo, pero que si nosotros tuviéramos contacto con ellos, pues para nosotros serían prácticamente dioses. 14. Los gobiernos no lo ocultan. Bueno, esto es una de las preferidas y lo que viene a decirnos es que ya hemos sido visitados por otras civilizaciones en muchas ocasiones, pero por algún motivo los gobiernos tienen conocimiento de esto y se lo ocultan al resto de la población. Esto podrían ser por dos motivos. Uno, que tienen contacto los gobiernos con esas civilizaciones a escondidas y tratan un poco de marcar nuestro futuro. Y dos, que los gobiernos no tendrían contacto directo, pero sí que de alguna manera hubieran sido capaces de captar o intervenir
alguna nave alienígena y están estudiándola con ingeniería inversa para tratar de ver qué tecnología utilizan. Bueno, en cualquiera de los dos casos, el gobierno nos lo ocultaría. ¿Por qué? Pues sencillamente porque si ahora mismo una civilización extraterrestre muchísimo más avanzada a nuestra nos visitara, nos daríamos cuenta que los gobiernos no podrían hacer nada por nosotros. Y los gobiernos están justamente ahí para protegernos, o eso es lo que dicen, con lo cual ni los gobiernos ni las religiones tendrían sentido y cundiría la anarquía. Y 15. Estamos solos. Esta yo creo que sin duda podría ser la más escalofriante y solamente llegar a pensar que efectivamente no existe allí fuera ningún tipo de civilización. Estamos completamente solos en el universo, con lo cual esta idea me parece realmente aterradora porque, y conociendo cómo somos, ¿no? Imaginar que nos erradicamos, el universo se quedaría completamente vacío. Creo que tenemos una responsabilidad de mantenernos vivos, por si acaso, de expandirnos más allá de nuestro planeta, de intentar colonizar otros lugares y tratar de, por lo menos, que la vida que conocemos hasta el momento, pues que prospere, porque no sabemos lo que puede haber o lo que no puede haber. Y bueno, un poco como conclusión sí que me gustaría decir que yo pienso que no estamos solos en el universo, me parece algo totalmente estúpido y algo súper egocéntrico, algo muy de los humanos, el pensar que somos tan especiales, que somos únicos. Yo creo que eso definitivamente no es así. Creo también que posiblemente en los próximos años conozcamos la noticia de existencia de vida ahí fuera, incluso en nuestro propio sistema solar a nivel celular, aunque sea, que ya sería un gran avance. Y que eso ya sería un primer paso para buscar vidas de otras formas en Marte. No creo que se encuentre vida de tipo superior, pero sí que podríamos encontrar a lo mejor fósiles de una vida que existió en un pasado remoto. Y también algunas de las misiones más espectaculares que se esperan en los próximos años es, por ejemplo, ir hasta Encelado, que es una de las lunas de Saturno, en la cual es una inmensa bola de hielo, pero que en su interior esconde un gran océano global y que esta misión lo que trataría de hacer es de perforar esa capa de hielo y, como un submarino, sumergirse en las profundidades en busca de vida acuática, pues que no sabemos qué tipo de vida puede tener. No hay que olvidar tampoco que se va a lanzar un nuevo telescopio, el James Webb, que va a ser muchísimo más potente que el Hubble y que nos va a permitir ver cosas que hasta ahora ni siquiera llegábamos a imaginar. Con lo cual, todos estos exoplanetas que tenemos a nuestro alrededor, que se han contado ya más de 4.000, podremos verlos con mucho mayor detalle y ver, por ejemplo, la composición de su atmósfera y ver si existe, por ejemplo, restos biológicos, que es una de las grandes promesas. Entonces creo que nos ha tocado vivir una época grandiosa. Nuestros padres vivieron la llegada a la Luna, nosotros viviremos la llegada a Marte y posiblemente el descubrimiento de vida en otros planetas. Y bueno, si os interesa todo esto, pues os recomiendo, por ejemplo, que leáis a Isaac Asimov, que es el padre de la ciencia ficción. Tiene un montón de novelas sobre la colonización de los humanos en otros planetas, historias realmente increíbles. Y este libro es a nivel más científico, que un poco trata de decirnos cómo debería ser ese planeta en el cual encontráramos la vida, ¿no? Dentro de incluso de nuestro propio sistema solar. Y, por ejemplo, también tengo este de la paradoja de Fermi, en el que se han recopilado aproximadamente unas 75 respuestas a la paradoja de Fermi, y las cuales, pues seguro que aquí he recopilado algunas de las mejores, hay algunas que son bastante científicas. Es un libro que, bueno, os recomiendo encarecidamente. Y próximamente hablaré de Marte, y esta es una de las historias que llegó hasta mis manos que más me gustó, y es que un poco nos dice que en Marte ya hemos estado, pero no quiero desvelar nada. Así que nada, muchísimas gracias a todos por estar ahí y nos vemos en futuros programas.